¿Quieres viajar a Latinoamérica o tal vez extrañas esa última aventura en Ecuador o Colombia? Este podcast es para ti. Hola, soy Gabriela Estrella, tu profe de español, y este podcast nació de mi sueño de ofrecerte una forma auténtica y divertida de aprender y practicar español. ¿Cómo se habla en Latinoamérica? Aquí encontrarás cultura, expresiones, tips para planear tu viaje y buen humor. Además, Survival Spanish Latam es más que un podcast. Es una audio revista. Revista means magazine, con contenido extra, vocabulario y tips de viaje. Y acceso a clases y clubs de conversación que te ayudarán a conectar con la magia de viajar y descubrir Latinoamérica. ¿Empezamos? Casi 50.000 kilómetros recorridos en bus y en avión. 7 países, 55 camas y 14 noches en bus. Eso fue lo que recorrió Jenny en el 2018 en su primera aventura en Sudamérica. Hola, soy Gaby y en este podcast para aprender y practicar español tenemos una invitada súper especial, mi querida amiga Jenny Bayer. Ella es alemana y vive en Ecuador. Pero antes de vivir en Ecuador, ella viajó por Sudamérica por 208 días. Como dije al principio, casi 50.000 kilómetros recorridos. Jenny hoy nos va a contar un poquito de su historia, viajando en bus en Latinoamérica. En este episodio, Jenny, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, mi amiga Jenny habla muy bien español y hoy vamos a practicar un nivel intermedio. Mi recomendación es ir a la página web y descargar la revista Survival Spanish Latam para encontrar la transcripción. Escucha este podcast sin transcripción y si puedes, hazlo una segunda vez con la transcripción. Así va a ser más fácil entender, encontrar los verbos y el vocabulario que no conoces. Jenny, cuéntame un poquito más sobre ti. Sobre mí, ¿De dónde eres? ¿Qué idioma hablas? yo soy alemana, he vivido la gran mayoría de mi vida en Alemania, pero también he estudiado en el extranjero, em, en, en países europeos y siempre me quedé con el sueño de viajar por Latinoamérica. No te puedo decir por qué, pero siempre ha sido un sueño mío y en el 2018 lo hice realidad. Ok, qué interesante. Jenny, ¿dónde empezaste tu aventura en Latinoamérica? Yo empecé mi viaje en Santiago de Chile, muy lejos de Alemania, muchas horas de viaje en avión. Y empecé en Chile porque como mi viaje empezó en enero, yo quería primero ir a Patagonia, porque enero, febrero, marzo es el mejor momento para viajar al sur del continente. Entonces empecé en Chile, recorrí el sur de Chile, el sur de Argentina y de ahí poco a poco viajé hacia el norte. Me imagino que tú llegaste al aeropuerto de Santiago. Desde el aeropuerto de Santiago, ¿cómo viajaste a la Patagonia? Tomé un vuelo porque es muy lejos todo. Chile y Argentina son países muy largos, entonces hay buses, pero son varias etapas en bus y también a veces son 24 horas en bus. Entonces en esta primera etapa yo decidí volar. También creo que es un poco difícil llegar a América Latina y tomar un bus el primer día. Totalmente de acuerdo. Como fue mi primer viaje, no sabía qué esperar y me sentí más segura en avión, pero ya después de pocos días y de varios lugares, me sentí mucho más segura también viajando sola como mujer en los buses.
¿Y cómo fue tu primer viaje en bus? Mi primer viaje en bus fue de Puerto Natales, en Chile, hasta el Chaltén, perdón, el Calafate, en Argentina. Eran unas 5 o 6 horas, si me acuerdo bien, y de día. Entonces, bastante relajado, de hecho. ¿Y cuál fue la mejor experiencia en bus? La mejor experiencia fue en Perú, sorprendentemente, de Lima hasta Máncora. Eran unas 20 horas, era un bus increíble, un lujo con cortinas entre los asientos, con básicamente camas y con muy buena comida, con buen programa de entertainment. Yo me quedé bien sorprendida. ¿Y era caro? No, pienso que unos $20 más o menos debe haber Mm, sido. ok. Ujú. ¿Y cuál fue la peor experiencia en un bus? La peor experiencia fue en Bolivia. Hubo muy buenas experiencias también en Bolivia, pero la peor era ahí de noche, en una calle con muchas, muchas curvas. Teníamos que pasar por las montañas y yo tuve una señora muy ancha, muy gordita al lado mío, muy amable, pero ocupó mucho espacio. Entonces, en cada curva la tuve encima mía y eso fue durante toda la noche, horas y horas, un poco difícil. Bueno, les cuento que en América Latina tenemos un dicho. Cuando estás en las curvas, tenemos un juego en realidad, no es un dicho. Se llama la ley de la curva. Significa que cuando estás en el carro con tus hermanos o amigos y hay una curva, todos tienen que girar a la derecha. O si viene una curva a la izquierda, todos tienen que girar a la izquierda. Y ese juego hacemos siempre con amigos, con nuestra familia. Es como, la ley de la curva. Y lo hacemos. Bueno, Jenny vivió la ley de la curva con una señora en Bolivia. Y la señora ganó ese juego, sin duda. Especialmente porque ustedes no pueden ver a Jenny, pero Jenny es flaquita y es pequeñita. Entonces, si yo me imagino a Jenny en un asiento de bus y otra persona un poquito más gordita, seguramente era bastante divertida la aventura del bus. Para los demás, sí. Bien, sabes, hay muchas personas que tienen miedo de viajar en Latinoamérica en un bus, porque, bueno, la inseguridad es en general en todos los países. ¿Alguna vez te sentiste insegura en el bus? No, la verdad que en ningún momento me sentí insegura. Hay ciertas cosas que hay que saber y hay que respetar, que por ejemplo tus cosas que tienen valor, tu teléfono, tu pasaporte, tu dinero, tu tarjeta de crédito, estas cosas nunca las tienes en la mochila que va abajo. Tampoco lo tienes en la mochila que va arriba, lo tienes siempre contigo. Mejor cerca al cuerpo y de ahí te tapas con una chaqueta porque siempre hace frío en los buses y ya está mucho más seguro que o mucho más difícil robarte, básicamente imposible. Y sinceramente en ningún momento me sentí en peligro o con miedo. Lo que recomiendo es al inicio, si uno viene por primera vez, viajar de día para sentir un poco cómo son los buses, cuál es la gente que viaja en los buses, para sentirse un poco más cómodos. Y de ahí se puede sin problema viajar en el bus de noche. Yo en Ecuador, cuando era más joven, siempre viajé en buses para venir a la playa. Son más o menos 11 horas. Mi único problema en el bus fue que los conductores iban demasiado rápido y yo solamente escuchaba el sonido de los frenos, los brakes, que era muy fuerte y eso tenía miedo. Entonces no podía dormir. Creo que era la única cosa que yo tenía miedo. ¿Tú qué piensas?
Sí, los buses aquí en Latinoamérica están muy de película Rápidos y Furiosos, Fast and Furious. Eso sí es verdad, pero la gran mayoría de los choferes también conoce la ruta tan bien y conocen a su vehículo, a su bus tan bien, que usualmente lo manejan sin ningún problema. Pero sí, van muy rápidos y lo que más me sorprendió era la temperatura, porque es un congelador. Tienes unos 15, 16, 17 grados a veces en los buses y realmente nadie lo quiere, pero en todos los buses lo hacen así. Hay otra cosa que me encanta de los buses y al mismo tiempo odio en los buses, es que ellos siempre tienen una película. Y la película es obligatoria para todos, porque el volumen de la película es tan alto que tú no puedes a veces hablar con otra persona o escuchar tu música. ¿Te pasó? Me pasó en casi cada bus. Sí, pienso que en este viaje unos 25 veces he visto la película Coco. Tienes suerte, porque la película, cuando yo viajaba en buses, siempre fue Duro de Matar, Die Hard, o películas de Rambo o Terminator, ¿sabes? Películas de acción que no son apropiadas para niños, pero es necesario para el conductor. No sé por qué. No lo entiendo. Tal vez es la estrategia de no dormirse con el frío y el ruido de la película. Eso es real. Otra cosa que siempre es interesante en los buses es la música. A veces me encanta, a veces la odio. Yo me reí mucho por escuchar Modern Talking en los buses en Latinoamérica. Los alemanes seguramente conocen, o sea, los alemanes de los 30 años para arriba conocen esta banda. Es una banda de los años 80 de Alemania, dos chicos que cantan pero con la voz tan falsificada electrónicamente, muy particular, muy especial, nada bonito. Y yo pensaba que era algo típico alemán y que fuera de Alemania nadie lo escuchara, pero aquí en los buses muchas veces los he escuchado y no sé cómo llegaron a este lado del mundo. No tengo ni idea. Tengo otra cosa de los buses, los vendedores. Cada parada tienes un señor que dice, hola, vengo a vender un caramelo, ¿me puede ayudar? Salí de la cárcel, salí del hospital, mi mamá necesita cirugía, cómprame este caramelo. Eso sí es verdad. Muchas veces vienen también con cosas que cocinan en la casa, ¿no? Con maduros, con el plátano cocido, con quesito encima, y muchos también con agua de coco y cosas artesanales que sí son ricas a veces, pero muchas veces también es básicamente para pedirte un apoyo y el bus los lleva un ratito y los deja en otro lugar donde se suben a otro bus y hacen lo mismo. Bueno, hay que decir que en América Latina existe mucho trabajo informal. Ujú. Significa que estas personas no tienen un salario fijo y por eso ellos necesitan vender cosas. Eso es bastante creativo, en mi opinión, porque cocinan en la casa o, por ejemplo, tienen un coco, le sacan el agua, la ponen en una botella o en una bolsita de plástico y después lo venden en el bus. Es una forma honesta de trabajar de una manera informal. Jenny, otra pregunta. Yo sé que para ustedes es interesante a veces estar en un bus y hablar con la persona que está al lado tuyo. Personalmente, como ecuatoriana, cuando me subo a un bus y mi compañero de asiento me habla, respondo sí, no y continúo con mi teléfono, mi música. No tengo tanta conversación, pero he notado que los turistas les encanta hablar con el vecino del bus. Yo pienso que es al revés. El vecino del bus
le encanta hablar con el turista. Porque me ha pasado mucho y normalmente yo también me subo al bus con mi música, disfruto el viaje, miro el paisaje y no necesito hablar, pero muchas veces me ha pasado que el vecino me pregunta, ¿de dónde eres? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde vas? ¿Cuánto tiempo? ¿De dónde vienes? ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Entonces, sí, mucho interés hacia el extranjero, porque evidentemente soy extranjera, se me nota, y muy, pero siempre de buena onda. No hubo situaciones donde me sentí como molesta, pero sí, muchas preguntas, mucho interés, mucha curiosidad hacia el turista. Yo honestamente pienso que solamente son curiosos. Chismoso es una palabra importante en Latinoamérica. Chismoso es como gossipy, pero también lo usamos en broma, ¿no? Es una broma, es joke. Pero mi recomendación es, ¿quieres practicar español? Ahí tienes la persona perfecta para practicar. Estás viajando en el bus, no tienes nada más que hacer. ¿Por qué no hablar con la persona que está sentada al lado tuyo? Por favor, no vas a decir información muy personal, pero sí puedes tener una conversación amable con la persona al lado tuyo. Y si te sientes incómoda, Jenny, ¿cómo le dirías a una persona que te está incomodando un poco con sus preguntas? Los momentos que yo ya pensé que la conversación ha sido suficientemente larga, yo les dije que estoy un poco cansada o que estoy escuchando un mensaje de voz de unos amigos y que por eso ahora me voy a poner los audífonos y voy a descansar un ratito. Y nunca lo tomaron mal. Normalmente hay mucho respeto en eso. Si tú te sientes muy incómoda dentro de la revista de Survival Spanish Latam, voy a poner una lista de frases que puedes usar para terminar una conversación de una manera amable. No te olvides de descargar la revista en mi página web. Más informaciones más adelante. Una cosa que capaz se puede agregar a la parte de particularidades en los buses es la decoración Ujú. en los buses, porque nunca he visto que cada bus tiene su propia decoración, que pueden ser luces que se mueven en cualquier color, pueden ser imágenes de Jesús, de vírgenes, imágenes religiosas. A veces hay unos letreros con unas frases divertidas, chistosas, ¿no? Entonces cada bus o cortinas de cualquier color, cada bus tiene un poco su propio estilo. Sí, sí, porque cada bus tiene una personalidad. Pero te cuento por qué. El sistema de transportes, especialmente en Ecuador, no lo sé en Argentina o en Perú, pero en Ecuador el sistema de transporte es privado. Eso significa que el gobierno no puede hacer ninguna modificación en los buses. Solamente pueden decidir el color de la cooperativa de los buses. Eso significa que cada bus es de una persona diferente y por eso cada persona puede personalizar su bus como le gusta. Ponerle la decoración que quiera, las frases, y sí son muy divertidos, muchas veces muy originales. Creo que necesitan verlo para entenderlo. Totalmente. Hasta aquí hemos hablado muchísimo sobre cómo es viajar en bus. Hasta aquí hemos hablado mucho de cómo es viajar en bus, pero creo que hay un tip que es muy importante para las personas que quieren visitar Latinoamérica y viajar en bus. Jenny habla muy bien español. ¿Tú recomendarías a las personas aprender español antes de subirse a un bus o piensas que sin hablar español se puede viajar en bus? Se puede viajar segurísimo, más divertido, más seguro, más interesante, siempre es viajar con un poco de conocimiento del idioma del país. Entonces yo aprendí español antes de viajar, pero lo aprendí por escrito. Sabía leerlo, sabía escribirlo. Se me hizo difícil a veces escuchar, o sea, entender y se me hizo difícil hablar.
eso es lo que aprendí más durante el viaje. Pero sí, ya pude también conversar, hacer preguntas, entendí lo que la gente alrededor estaba hablando y eso sí ayuda mucho por el tema de la seguridad en general, pero también hace tu viaje más especial y más interesante entender lo que está pasando alrededor. Dijiste que tú aprendiste a escribir y a leer. ¿Dónde aprendiste a escribir y leer? ¿En la escuela? Sí, yo aprendí un poquito de español en la escuela y después lo estudié en la universidad. Aprendí español en la universidad, pero como tercer tema, muy poquito, y tuvimos clases con más de 50 personas. Entonces nunca hablaste. Una vez a la hora podías decir algo. Entonces lo que más aprendimos era escribir, la gramática aprendimos, leer y lo que mucho faltaba era la parte de hablar y entender. ¿Y dónde aprendiste a hablar? Durante el viaje, eso me ayudó mucho a hablar con los vecinos en los buses, con las personas en los hostales, a hablar con la gente en la tienda. Estas cosas me ayudaron mucho a practicar, a hablar y a entender, aunque cada país tenga su propio idioma. En Argentina, muy diferente al Ecuador y muy diferente a Chile o Uruguay, no, Chile o Bolivia, por ejemplo. Entonces, sin embargo, durante el viaje aprendí mucho y después de mudarme a Ecuador, obviamente viviendo en un país donde se habla español es lo máximo que se puede hacer para aprender. Ok, acabas de decir que te mudaste a Ecuador. ¿Estabas viajando por Latinoamérica? ¿Estabas en Ecuador por vacaciones? ¿O cómo fue esa transición? Mi plan era cruzar Ecuador, no más, unas 2, 3 semanas para terminar en Colombia. Entonces, en mayo 2018 llegué a Ecuador, llegué primero a Olón, donde estamos, en la costa, y tuve 2 noches reservadas. Después de las 2 noches, me gustó tanto que quise quedarme 2 noches más. Después quería quedarme una semana más, un par de días más, así que cada vez que tuve que irme, reservé otras noches o reservé otra semana, entonces al final me quedé 2 meses en Ecuador. Nunca fui a Colombia en este viaje y me fui a Alemania con el pensamiento, con la idea de volver, claramente. Sabía que quería volver. Y en 2020 volví para 3 meses en invierno para pasar los meses que hace frío en Alemania, aquí en Ecuador, con el sol, en la costa. Y por el tema de la pandemia me quedé más tiempo y al final decidí quedarme. Y desde 2020 estoy aquí entonces. Jenny es una gran amiga mía y espero en otro episodio poder preguntarle mucho más sobre las razones por qué ella decidió vivir en América Latina, decidió vivir en Ecuador, decidió vivir en Olón, este pequeño pueblo. Espero que en un próximo episodio Jenny nos acompañe para contarnos más sobre las razones por qué está viviendo en Latinoamérica. ¿Por qué se fue de Alemania? Por ahora quiero agradecerle por estar aquí con nosotros y contarnos sobre sus aventuras en el bus. Ahora ya lo sabes, tú puedes viajar en Sudamérica en bus. Solamente necesitas viajar de una manera inteligente, planificar, investigar y quién sabe, la mejor parte es aprender español, mejorar tu español y estar preparado para esta aventura. Lo que te puedo recomendar es mira nuestra página web, nuestros cursos de español enfocados en viaje en Latinoamérica www.thesschoolenmontanita.com. También te dejo la información de nuestras redes sociales y más detalles en la descripción de este episodio. Por ahora, Jenny, muchísimas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, en una próxima vamos a conversar muchísimo más sobre esta hermosa aventura de viajar, aprender español y practicar español en Latinoamérica. Y si te gustó este podcast, no te olvides de compartirlo con amigos, con tu familia, con personas que quieren practicar español con temas interesantes de Latinoamérica. Ranquéanos, danos estrellitas, así puedo seguir creando material gratis para ti. Y con eso nos despedimos. Nos vemos en una próxima. ¡Chao! Chao.